¿verdad? Perfectamente. No sabemos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla coloquio organizada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de La Coruña. Un momentito que pongo las gafas. Hoy contamos en este acto con la presencia de dos grandes defensores en el tema de la sanidad pública. Por un lado, Pablo Bahamonde y por el otro lado, José García Buitrón. Por razones de última hora hay unos dípticos que les hemos dejado a cada uno de ustedes en las sillas, un tercer tertuliano, pero por razones de última hora ineludibles ha sido imposible que se encuentre hoy aquí para exponer su ponencia. Nuestros invitados tienen muchos méritos, unos currículos impresionantes y son unas personas tremendamente cercanas, comprometidas y de un trato afable para nosotros, para los presentes. Entonces decidimos, en vez de estar hablando y perdiendo el tiempo leyendo sus currículos maravillosos, hemos hecho un díptico con sus nombres, toda su trayectoria, tanto médica como política, bueno, un poco la historia de su vida, que es maravillosa. Y lo tienen para lo que quieran consultar a mayores en sus casas. Bueno, hoy, como es día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial del Cáncer. Yo, como paciente de cáncer, paciente crónica, quisiera hablar un poco sobre el tema porque me parece un tema muy importante en los momentos en que estamos viviendo. Y me gustaría rendir un pequeño homenaje, aunque sea verbal, a nuestros grandes científicos, a nuestros maravillosos y jóvenes científicos que se están dejando la piel intentando salir adelante en sus pequeños laboratorios y con sus pequeñas infraestructuras. Y decir la pena que tengo porque este gobierno no los considera como debería considerarlos. Para mí, una de las piedras básicas de este país, tenemos una inteligencia en nuestros jóvenes doctores impresionante y se está dejando marchar al extranjero. Y aquí nos estamos quedando con el ladrillo, la piedra y poco más. Entonces nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el Sergas? ¿Qué es lo que está pasando en el Sergas, sobre todo en relación a la medicación oncológica? Últimamente, seguramente han escuchado o han leído en las noticias que la Asociación de Santiago de Pacientes Oncológicos, AUSO, ha puesto una denuncia en relación a los pacientes oncológicos que no pueden acceder todos al mismo tipo de medicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una discriminación total y absoluta. Yo siempre he sido, aparte de mis ideas políticas, que nos vienen al cuento, pero en materia de sanidad hay unos pilares como la sanidad, la educación, y alguno más que me hace por el medio, que creo que tiene que haber un gran pacto nacional. No puede haber diferencia entre comunidades, no puede ser que yo aquí en el oncológico no consiga una medicación para mi enfermedad que en la comunidad autónoma de cualquiera, no sé exactamente las cifras, pero bueno, para explicar un poco cómo está el tema, pues lo están consiguiendo, o que se consiga un medicamento acudiendo al tema del uso compasivo. Bueno, uso compasivo, puedo entenderlo, ¿no? Uso compasivo, pues ahí está, lo tienes, úsalo y a ver si eres capaz de salir adelante con tu enfermedad. Sanidad pública. Está claro que el gran proyecto del señor Feijóo es la privatización. ¿Pero por qué? ¿Por qué es su gran proyecto? Yo me imagino que muchas personas que no están muy al tanto de lo que está sucediendo últimamente se preguntan ¿por qué el señor Feijóo está tan empeñado en privatizar nuestra sanidad? Bueno, está muy claro que todo esto se ha convertido en un negocio para
él, sus amigos y una panda, perdón por la palabra, lo más suave que encuentro, una panda de amiguetes que quieren lucrarse de lo poco ya que queda por lucrarse. La mano se ha metido ya en demasiados sitios, España se ha desvalijado, ¿qué queda ahora? La sanidad de las personas, que es lo último que debería tocarse. Desde su llegada al poder del señor Feijóo en el año 2009, que está programada esta estrategia de desmantelar la sanidad pública, y de esta forma se están creando espacios de negocio para los bolsillos privados. Es una desgracia para Galicia que tengamos unos gobernantes que lo único que saben hacer es destrozar lo bueno que tiene nuestra comunidad. No sé qué quieren dejarnos, no es que no lo entiendo a veces. Galicia es la comunidad que hizo los recortes más severos en los presupuestos sanitarios y en la que la reducción más grande se hizo en la atención primaria. Esto es muy grave porque empezamos ya en la atención primaria, o sea, en sus médicos de cabecera. Es como el que construye una casa y el cimiento ya lo hace estropeado con una mala calidad. Cuando haya acabado de hacer la casa se va todo. Se va todo y volvemos a empezar. Venga, que volvemos aquí, un sobrecito para aquí, un sobrecito para allá, amigo mío, ven que nos queremos mucho. Es indescriptible, es que no, una enferma, yo porque soy enferma quizás lo vivo con más pasión, porque llevo 6 años dentro de la ruta hospitalaria y veo lo que está pasando, oigo los corrillos en los pasillos, me da mucha pena con los sanitarios, porque están a tope, los sanitarios están a punto de reventar, no pueden más. ¿Y qué hacemos? Ese es el tema, y si les parece bien, a continuación les dejo ya con nuestros protagonistas del día, que intentarán resolver un poco sus dudas o lo que ustedes vengan a ver. Así que un gran aplauso para nuestros 2 convidados del día. Bueno, buenas tardes. Esto de la enfermedad no está bien, porque también nos ataca a los médicos, ¿no? Y yo creo que deberían de respetarnos un poquito, pero ni eso. Así que ya me habéis disminuido, pero bueno, tenía que venir aquí porque sí, porque estaba comprometido y porque me gusta venir aquí, ¿no? La verdad es que aquí siempre que viene me lo pasé bien. Gracias, Gelo, por la presencia, ¿no? y gracias a todos, ¿no? por venir a escucharnos. Yo lo que voy a hacer, lo comentaba antes con Pablo, bueno, para no andarnos repitiendo uno y otro, yo voy a hacer una visión así como más global y él va a entrar luego más en lo concreto, que además lo domina mejor que yo, aspectos mucho más concretos de cuestiones sanitarias. Él es un estudioso de esto, es un hombre metódico y riguroso y la verdad es que va a ser un placer para todos, para mí también y para ustedes seguro, escucharme. Bueno, el sistema sanitario es evidente que está amenazado y a la pregunta que formula el título de la conferencia de si se ha de desmantelar la sanidad pública en Galicia, pues hay que decir que sí, ¿no? La respuesta yo la tengo clara y por eso digo que sí de contundente. Pero el problema ya no es que el sistema sanitario en Galicia esté en manos del Partido Popular, que se haya deteriorado y que tenga esa intencionalidad que tú señalabas y que es evidente, ¿no? Lo más grave de todo es que el sistema sanitario público está rodeado y estos días estamos viendo también cómo en Europa, a través de los tratados de libre comercio, pues los partidos conservadores o la socialdemocracia más claudicante pues están permitiendo un debate que al final va a permitir o va a dar un paso decisivo
para el desmantelamiento de los servicios, ¿no? Los servicios públicos, lamentablemente, no nos los jugamos solamente en la comunidad, no nos los jugamos solamente en España, nos jugamos también en el marco europeo de una manera clarísima, ¿no? Y los servicios públicos no los jugamos y la sanidad no la jugamos porque es un bocado muy apetecible, obviamente para las aseguradoras, porque ¿quién no de nosotros se enferma? Todos somos susceptibles de enfermar, todos necesitamos servicios sanitarios y si rompen el aseguramiento global, que yo creo que es el objetivo final, entraremos en manos de los seguros privados, que ya hay experiencias, ya no en España, aparte de lo que tenemos, lo digo en Estados Unidos, que es un poco el buque que invade todo a esos niveles, pues el aseguramiento es un aseguramiento privado y todo yo creo que camina en esa dirección. Yo hace ya un montón de años, ¿no? Cuando empezaron los problemas en Argentina, una de las condiciones que ponía el Fondo Monetario Internacional para los préstamos a los países era justamente la privatización de los servicios sanitarios, ¿no? Lo tenían clarísimo, era un epígrafe que lo tenían perfectamente señalado, porque evidentemente verán por los negocios y los intereses privados. Pero, ¿cómo se privatiza o cómo se tiende a privatizar unos servicios públicos como en España que están muy consolidados? Pues yo diría que hay dos mecanismos, unos por acción y otros por omisión. Los mecanismos de acción pues empiezan permitiendo privatizaciones parciales, ¿no? Se empieza, y muchos pues casi picamos, bueno, pues sí, la lavandería, después de la lavandería en algunos sitios, bueno, pues sí, también la cocina, bueno, pues sí, también el mantenimiento, y poquito a poco van avanzando, hasta que llegan también a decir, vamos a hacer también a privatizar la gestión de los hospitales, ¿no? Que unas empresas hagan la gestión, los trabajadores siguen siendo públicos, pero la gestión vamos a hacerla nosotros privadamente, porque ya se sabe de siempre que lo privado funciona mejor que lo público, ¿no? Y eso va calando, y llega un momento en que los servicios sanitarios pues se ven como acorralados, ¿no? Y el paso siguiente, yo creo que está a las puertas, van a ser también los servicios centrales, van a ser los laboratorios, va a ser la radiología además está tirado, ¿no? Pueden hacer informes desde la India, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? Con la tecnología nos venderán que eso abarata el sistema, que eso cuesta menos y que además es muy moderno, ¿no? Eso de que se informen los estudios radiológicos en gabinetes muy especializados al respecto, ¿no? Es decir, como no nos armemos muy bien, como no tengamos claro cuál es la última intención de los que quieren la privatización y por qué la quieren, porque la quieren no para que las cosas funcionen mejor, que funcionen las cosas mejor lo queremos todos, ¿no? Y las cosas son siempre muy susceptibles de mejorar, pero ellos no quieren que las cosas funcionen mejor, ellos lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Es lo único que les preocupa, y hacer un sistema de lucro que es para lo que realmente están, ¿no? Y luego, también por omisión, ¿no? Van deteriorando el propio sistema, porque, bueno, bajan los presupuestos, entonces la atención es menor, las listas de espera se alargan, las esperas se prolongan y la ciudadanía empieza a poner en cuestión lo obvio, esto no funciona, y les ponen o nos ponen en las puertas de
la alternativa, que es justamente lo privado. Y además de eso, como lo público no es suficiente, ya no se empiezan a canalizar a los pacientes hacia lo privado, pues en vez de operarse aquí, se puede usted operar en el Santa Teresa, después en el Policlínico de no sé qué. En definitiva, la población va entrando en esa dinámica de que lo privado puede resolver igual de bien las cosas que lo público, por no decir mejor, ¿no? Y lo que hace unos años era una evidencia y una gran ventaja sobre lo público, sobre lo privado, era que lo público hegemonizaba completamente la tecnología, ¿no? Lo privado era secundario, pero todos los avances tecnológicos estaban en los centros públicos. Todos los TAC, la tecnología, es decir, todo aquello que supone avance tecnológico estaba en el dominio público, y ahora ya no. Ahora ya lo público invierte poco o menos en alta tecnología. En Coruña hay varios ejemplos de eso, y ya empiezan a ser hegemónicos en la avanzadilla tecnológica, con todo lo atractivo que eso supone también para el propio consumo sanitario, ¿no? Los Da Vinci, ¿no? Javier, eso para operar con los robots de las próstatas, ¿no? Aquí no hay ninguno público, los hay privados, ¿no? Es una cosa realmente asombrosa, pero es la manera, por omisión, de ir ganando las voluntades ciudadanas, no es un problema de coste, ¿no? Y claro, eso ya se remata porque si los profesionales sanitarios están en precario, en unas condiciones laborables nada favorables, están descontentos, están desmotivados, y eso supone también pues, un deterioro por omisión del sistema. Así que yo diría, un poco para rematar y dejar ya y darle la palabra a Pablo, que estamos realmente amenazados, que el enemigo es muy poderoso y además es muy sutil, que eso, van entrando, nos van rodeando un poco por aquí, otro poco por allí, y nos van ganando la voluntad y la hegemonía de nuestro propio pensamiento, ¿no? Porque nos hacen pensar que nada es mejor que lo privado para que el sistema sanitario sea mucho más eficaz que el que tenemos. Así que Pablo nos va a dar mucha más información, mucho más concreta, pero yo creo que la conclusión al final de escuchar a Pablo va a ser esta: atentos, que vienen a por nosotros. Buenas noites a todos. Gracias por convidarme a estar neste acto. Gracias a Pepe Buitrón por acompañarnos aquí, que agora é unha autoridade do senador. Autoridade política. Ben, eu traio 4 folios con moitísimos datos. Se vos aburro ou vos abrumo, me mandades calar e falamos entre todos. No folleto, no cartel que para anunciar o acto, facíase unha pregunta: estáse a desmantelar a sanidade pública en Galicia? A resposta, xa dixo Pepe Buitrón, é que sí, e non se está facendo por a crisis, nin por a herdanza dos que mandaron antes, estáse facendo porque hai unha vontade explícita por ideoloxía e por negocios de cambiar a sanidade pública, de camiñar para unha sociedade dualizada, onde haxa unha sanidade para ricos e unha para pobres, para quen pode pagar e para quen non, e porque máis a sanidade é un espacio de actividade económica onde se van moitos cartos. En Galicia son máis do 30% do orzamento da Xunta vai para a sanidade. Na Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública fixemos aí no mes de decembro un informe que lle chamamos, seguindo un pouco o título de Alonso Montero, que a anos 70 publicou un informe dramático sobre a lingua galega. Pois nós fixemos un informe dramático sobre a sanidade galega, que fixemos público, e é o documento que eu trago aquí de base para comentar cales son os feitos
non opinións, senón feitos que avalan e que nos poden permitir afirmar con toda certeza que aquí hai unha planificación estratégica para desmontar a sanidade pública e xenerar espacios de negocio. Primeiro, reduciron os orzamentos. Baixaron o orzamento sanitario desde o 2009, que manda o Partido Popular, un 18,3%. Baixar o orzamento non quere decir reducir o gasto. Se presuposta unha cantidad e despois se gasta outra. Por lo tanto, non conseguiu o goberno de Feijóo, como prometeu, baixar a débeda sanitaria, unha débeda histórica que xa ven desde o tempo das transferencias. Cando eles entraron no goberno había unha débeda alrededor dos 400 millóns de euros. Esta cantidade durante o seu mandato non foi reducida, sino que foi como mínimo duplicada. Houbo recortes en personal. En Galicia, desde o 2009 ata o ano pasado, perderonse alrededor de 1.800 prazas na sanidade pública. 1.100 en atención primaria e 650 nos hospitais. Perdeuse máis de 1.000 prazas de personal non sanitario. Personal non sanitario, celadores, auxiliares, transportistas, vixantes, etc., porque moitas das actividades que facía este personal propio do hospital e con nómina dos Sergas foi externalizado e o fan agora empresas subcontratadas. Pero tamén se perderon moitos sanitarios, enfermería, médicos. A taxa de reposición é do 10%. De cada 10 prazas que por xubilación ou por outro tipo de motivos quedan vacantes, se está repoñendo unha praza sanitaria. Houbo recortes en camas. Desde o 2010 a 2015 suprimíronse casi 500 camas hospitalarias en Galicia. Pasamos de 8.000 a 7.500, a pesar do elevado incremento das listas de espera e de que os servizos de urxencia se taponan e se conxestionan, xa non en momentos puntuales como agora o de gripe, sino que están conxestionados todo o ano porque non hai salida, non hai drenaxe, non hai camas hospitalarias para ingresar aos enfermos. Suspenderon tamén o plan de mellora da atención primaria que puxera en marcha o goberno anterior, o cual eliminaron, non se había un orzamento perto de 70 millóns para crear plazas, dotar servicios, construir centros, etc. A maiores, hai unha estrategia clara de privatizar directamente os hospitales en bloque. O exemplo, o paradigma, é o Hospital de Vigo, o novo Hospital de Vigo, o Álvaro Cunqueiro, que se estades un pouco atento ás noticias sanitarias, hai un escándalo semanal ou máis desde que se puxo en marcha de maneira apresurada a súa inauguración. Apresurada porque aínda non rematarán as obras, había aínda moitas áreas que non estaban rematadas, non estaban rematados os accesos, o sea, abriron unhas condicións dunha precariedade absoluta. Por qué? Por que tanta presa? Porque a empresa quería empezar a cobrar. A empresa quería empezar a cobrar os 72 millóns de euros que vai a cobrar por o canon por atender a población da zona de Vigo que lle está adxudicada, porque hai outra zona de Vigo que son a Península do Morrazo, Valmiñor, o polígono de Coia, que siguen sendo atendidos por o hospital privado de Povisa, que come 75 millóns de euros ao ano. Este hospital é do grupo Terra Nosa, Nosa Terra, negociou durante moito tempo a renovación do seu concerto singular e conseguiu unha mellora sustancial, moi sustancial, de alrededor de 60 millóns de euros ao ano por atender a población asignada, pasaron a 75 millóns de euros. E quen estaba ao outro lado da mesa negociando? Estaba Rocío Mosquera. Rocío Mosquera foi durante toda a súa vida, e probablemente volverá agora para ali, por que xa non é conselleira, foi xerente do Hospital da Esperanza de Santiago, que pertenece á mesma empresa. Por lo tanto, unha asalariada de Povisa era a que estaba defendendo as posicións nos Sergas na negociación con esta empresa para a renovación e mellora do concerto singular. Eso se pode chamar lobismo?
Por lo menos. Se parece. Ben, entonces temos a zona sur de Galicia queda absolutamente en mans privadas, porque o hospital, por moito que queiran decir que é público, o control do novo hospital de Vigo, do Hospital Álvaro Cunqueiro, está en mans de quen está, que é unha UTE, unha empresa dominada polos bancos e por empresas constructoras en bancarrota. Tamén privatizaron o Laboratorio Central de Galicia, que foi adxudicada a unha UTE, a unha Unión Temporal de Empresas, integrada por Laboratorios Terva, Laboratorios Lema e Bandín. Esta empresa vai realizar máis de 600 probas analíticas e xenéticas a expensas do desenvolvemento dos laboratorios dos hospitais públicos. Quero dicir, nos hospitais públicos quedarán as probas máis estándar, máis rutinarias, e as probas máis especializadas, as que xeneran mellora tecnolóxica, conocimiento e investigación, van a pasar a mans privadas, que son as grandes beneficiarias da explotación dese conocimiento e desa mellora na investigación, e que, ademais, van a ter nas súas mans información sanitaria relevante, en algúns casos da máxima confidencialidade. Van a ter no seu dominio probas como as positividades de VIH e outras polo estilo. Iso vai estar en mans privadas por unha cesión da sanidade pública a unha empresa privada. Tamén lle deron continuidade a Galaria, que era unha empresa pública, unha empresa que xestiona privadamente, vamos atendendo ao réxime xurídico privado, pero unha empresa pública. É a continuadora, Galaria é continuadora de Mectec. Non sei se vos acordades que hai como 12 ou 15 anos morreran varias personas nun quirófano en Vigo por asperxilos, é un xuicio que acaba de ser resolto recentemente. Pois esos quirófanos, así como a radioterapia e a radioloxía desa zona, estaba daquela xestionada por Mectec, que agora cambiaron de nome e é Galaria. Siguen con este sistema. Despois inventaron unha figura de concertación moi curiosa que lle chaman o socio tecnolóxico. Para explicarlo así de unha maneira moi sinxela, o Sergas negocia e fai un grupo común coas empresas de alta tecnoloxía, son todas de radiodiagnóstico e diagnóstico por imaxe, e son as propias empresas en ese equipo mancomunado as que deciden que equipos se poñen, donde se poñen, como se utilizan e cando se renovan. E ponerlle ás empresas da alta tecnoloxía o control da implementación e do uso deses aparatos. Isto, Luisa Lores, que é unha radióloga compañeira nosa de Pontevedra, ven alertando en varios artículos que publicou sobre, primeiro, o encarecemento, porque isto evidentemente as empresas van a intentar lucrarse se teñen o control, e de outro risco, probablemente inda maior, que é a iatroxenia, a posibilidade de aumentar moitísimo e de maneira a veces pouco justificada a realización de probas radiolóxicas, co que se está a veces non facendo un beneficio, senón facendo un daño. Bueno, que privatizan tamén a investigación a través dos institutos biomédicos de investigación hospitalaria dos hospitais públicos dos Sergas, as empresas privadas, nomeadamente Janssen, Johnson & Johnson, son as que financian, pero ao mesmo tempo controlan estes institutos biomédicos. Pero hai máis. No que comezou o goberno de Feijóo e no que leva moito máis avanzado é en externalizar. Chaman de externalizar, pero realmente é conceder parcelas de actividade alrededor da actividade sanitaria a empresas privadas. Contratas, facer subcontratas. Todos sabemos na construcción, na obra pública, como traballan as contratas e as subcontratas. Unha empresa promotora contrata, o que sei, a cimentación a outra e outro tipo de actividades a outras diferentes, o cual subcontratan a súa vez a outras, co cual os asalariados están mal pagados, mal remunerados, teñen contratos precarios e o grosso do diñeiro da contratación e subcontratación quedan máis dos empresarios. E ao mesmo tempo o traballo habitualmente adoita facerse mal. Trae un montón de exemplos non, unha relación
das externalizacións que se levan feito desde 2009 hasta ahora. Vou vos decir unhas cuantas. Servicio de ambulancias. Vexamos en manos de quen está cada cousa. Fui adxudicada por 236 millóns de euros a unha UTE que se chama Ambul Levante, do Levante, empresa valenciana, a que Fabra, que agora ten de novia a Silvia Hatton. Sí, sí. Bueno, este expresidente valenciano tamén lle entregou o negocio das ambulancias. Está denunciada por a súa vinculación co Partido Popular, Ambul Levante. A historia clínica electrónica, IANOS. Esta concederonlla a Indra, unha empresa que era pública, creo que estaba vinculada nos seus inicios co Ministerio de Defensa. Esta empresa privatizou na Aznar e Rato, e a que ten agora a xestión, o control da historia clínica, co cual tamén manexan información relevante. O acceso ás historias clínicas dos pacientes é algo que debería ser da máxima confidencialidade. As telecomunicacións foron cedidas a Telefónica, empresa que agora está gobernada por La Caixa, BBVA e Bankia. A plataforma electrónica foi cedida a Netacede, que este é un fondo de capital risco que foi creado en 2009 e impulsada por eses altos cargos da Xunta de Caixa Nova e que está xestionada por un directivo que provén dunha auditora, Deloitte. O teléfono de cita previa tamén o ten esta mesma empresa, Netacede. O servicio de suministro e de logística, este foi entregado por casi 90 millóns de euros a empresa Severiano Gestión. Esta historia podo volver a contar porque está no meu pueblo, está a poucos metros da casa dos meus pais. Severiano empezou como unha empresa de mudanzas hai moitísimos anos. Foi a empresa que tiña a xestión das historias clínicas do Hospital de Pontevedra a mediados dos anos 90, cando houve un incendio que arrasou con toda a documentación clínica do hospital. Para un hospital, perder a documentación clínica, perder as historias clínicas do paciente, é como para un barco perder a carta de navegación. Van a cenas. Curiosamente, esta mesma empresa, Severiano Gestión, tiña tamén, por eses mesmos anos, tamén tiña a xestión, o almacenamento e logística de material docente da Consellería de Educación de Valencia. Fixadevos a conexión. Galicia, Valencia, tamén traballa moito por Madrid. Pois tamén unha nave industrial onde tiña almacenado o material docente tamén ardeu. E houve unha investigación que non sei moi ben en que acabou, porque a policía tiña bastante indicios de que fora un incendio provocado, etc. Ben, pois agora, como as historias clínicas xa non están en papel, senón que están nos ordenadores, entón esta empresa, que debe ter algún vínculo con quen manda no goberno, concédenlle a explotación do suministro, da logística e da distribución por toda Galicia do material sanitario que se utiliza nos centros de saúde e nos hospitais. Iso, hasta agora, era levado por personal propio nas propias áreas. Aquí en Coruña había 4 ou 5 traballadores que tiñan unha nave en Sabón, creo que era, e desde ali facíamos suministro e reparto. Eu levo 25 anos traballando no Centro de Saúde de Coruña, nunca houbo ninguna déficit, ningún fallo no suministro, jamás. O gran pasado tiráronse no laboratorio do hospital centos de probas a basura porque non había reactivos para analizar. Por lo tanto, o servicio non mellorou, pero hai unha empresa que se lucra da concertación e de externalizar un servicio que antes facía personal público e que agora queda sin función. Bueno, a xestión da limpeza de enerxía foi entregada ao Grupo Norte, vinculado á inmobiliaria Martinsa Fadesa, empresa exitosa que está agora no desguace, que quebrou no 2008 e foi tamén unha das principales causas do desplome de Nova Galicia Banco. O servicio de catering dos hospitais galegos foi adxudicada á empresa Mediterránea-Arturo. Esta empresa é propiedade do Fondo de Inversión Portobelo, onde está
o Banco de Santander, BBVA, ACAM, Sabadell e Bankia. E, por outra parte, de Arturo Fernández. Arturo Fernández creo que sigue sendo vicepresidente da patronal, da COE, está imputado no caso do Bankia, é célebre por a súa utilización das tarxetas Black e ademais é íntimo amigo do pequeno Nicolás, que eu vino un día na televisión botando unha siesta e roncando no sofá do pequeno Nicolás. O sea, en mans desta personaxe está o servicio de catering de todos os hospitais. O servicio de protección radiolóxica, a protección radiolóxica significa que os traballadores dos servicios de raios levan un aparatiño que mide a cantidad de radiación que van acumulando, que non pode pasar dun determinado nivel no ano. Bueno, pues este servicio de protección radiolóxico foi cedido a General Electric. Desta maneira, a mesma empresa que fabrica os equipos e a que realiza o control da calidade. Eso, na miña aldea dirían que puñero lobo guardado en galiñas. A esterilización, había un proxecto que saliu publicado nun boletín europeo, que publicaron un curso para adxudicar a esterilización de todos os hospitais de Galicia. Isto de momento non está adxudicado, pero a idea está en riba da mesa. É unha idea de absoluta locura. Si hai un punto clave nos hospitais, Pepe foi xerente do hospital de aquí, vou decirlo, pero un punto clave é a esterilización. Vamos garantizar ao 100% que os espacios quirúrxicos e outros espacios delicados que a esterilización é absolutamente perfecta. E a rapidez, bueno, pois hasta agora a esterilización a fan perfectamente os servicios propios dos hospitais, os servicios de preventiva, e o fan con unha perfección profesional extraordinaria. Pois isto que queren facer é externalizado, o cual o material cirúrxico, etc., viaxaría en camións, iría a un sitio e volvería. É de locos. Tamén hai ideas como facer centros de saúde móviles e están traballando moito con algunhas empresas para a teleasistencia a domicilio, que consiste en ter monitores, en ter aparatiños que controlarían as constantes de algúns enfermos críticos, broncópatas, cardiópatas, diabéticos, e que serían seguidos e monitorizados a distancia, co cual se reduce a enfermería, personal sanitario de atención primaria, e as persoas teñen que aprender a manexar estes monitores. Evidentemente, hai persoas que non van a aprender a utilizar estes monitores e que quedarían desatendidas ou mal atendidas. E tamén sabedes que hai un proxecto de unidades de xestión clínica. Feijóo, cando entrou no primeiro mandato, dixo que privatizaría todo o privatizable, excepto o núcleo duro. Bueno, pues con estas unidades de xestión clínica que hasta agora os profesionales conseguimos parar, pero vamos, están en stand-by. Si aquí Feijóo volve a ganar e o PP volve a mandar, o propio conselleiro Almuña xa dixo que esta era unha idea que lle parecía moi positiva e que intentarían desenvolver. Isto consistiría en que cada servicio ou determinadas áreas de actividade hospitalaria podrían constituirse como microempresas, ca súa propia xefaturas, ca súa xestión, cos seus presupostos, e se con ese presuposto e ca súa xestión, que normalmente suele ser reportar servicios, reportar gastos, etc., consiguen beneficios, quen sean os responsables desa empresa, obterían beneficios. Isto está aí, é algo que tamén teñen pensado a ver. Ben, en resumen, para non abrumarlos máis, desde que está mandando o Partido Popular en Galicia, hai unha clara vontade de desmontar o servicio público de saúde e de facer negocio con todo o que hai de arredor dele. Reduciron o orzamento, reduciron o persoal, reduciron as camas, aumentaron a privatización, privatizaron hospitais enteiros, porque o Hospital de Vigo, o Hospital Álvaro Cunqueiro, recentemente inaugurado, para poñer en marcha o proxecto privado con esta UTE que é o que agora leva a xestión adiante, botaron abaixo un proxecto que tiña o goberno progresista, que xa estaba aprobado, que xa estaba constituído unha sociedade pública para levar a cabo a súa construcción, e xa había orzamento para facelo. E pararon eso para poñer en marcha
esta outra idea que está levando a ruína, xa levou a ruína a sanidade valenciana e madrileña. Pois ese mismo camiño siguen aquí a sabiendas de cal é o resultado. Por qué? Porque por o camiño algúns se fan ricos, non porque as cousas se fagan mellor nin que sean máis eficientes, que non é verdade. Despois, a parte de reducir o orzamento, privatizar hospitais, aumentaron os concertos e, xa vos biche desa lista, que non foi exhaustiva, da cantidad de externalizacións que fixeron. Cales son as consecuencias? En realidade non reducen, senón que se aumenta o gasto sanitario, aumentaron a débeda, se perde o control público dos servicios sanitarios, porque hai determinadas parcelas, a información, a tecnoloxía, a innovación, a investigación, que se ceden a mans privadas e, polo tanto, os servicios centrais e as xerencias hospitalarias perden o control de áreas importantes que son esenciales e imprescindibles para a toma de decisións. E ao mesmo tempo nos deixan unha gravísima hipoteca. Os dous hospitales privados da zona sur de Vigo se van a comer, non sei decir unha porcentaxe, pero se van a comer unha parte importantísima do orzamento sanitario. O que van a tragar esos hospitales nos próximos anos, e o novo hospital ten unha concesión para 20 anos, e Covisa renovou o seu concerto singular para 10, a ver quen rescata esas concesións agora, a ver como se fai. Pero con esa hipoteca tan grave, de algún sitio se ten que sacar. Haberá cousas que haberá que deixar de facer porque non hai presuposto para facelas, porque o van a comer estes dous hospitales privados que son infinitamente máis caros que xestionados públicamente. Isto é o panorama e hai que buscar alternativas, porque se seguimos por este camiño nos deixan sin sanidade pública daqui a poucos anos. Hai, por tanto, non só que hai que non só denunciarlos, senón que hai que ser proactivos, hai que cambiar de goberno, hai que cambiar de políticas e facer políticas de recuperación e de restauración do estado de benestar. O novo goberno, espero que haxe sensatez suficiente para que chegue a bon término as negociacións que hai agora. O primeiro que ten que facer é derogar o Real Decreto 16/2012. Este Real Decreto, do que hoxe non falamos, pero se queredes despois comentamos en que consiste, é o que introduciu copagos, é o que fracturou a carteira de servicios en 3 bloques, que permitirá despois privatizar os deles no futuro, é a que quitou da financiación pública un montón de fármacos, etc. Este real é a que excluiu da prestación sanitaria a perto de 1 millón de persoas. Isto hai que derogalo de inmediato. E ademais hai que facelo pola brava, como fan eles, porque o Partido Popular, cando na campaña do 2011 ganaron as eleccións en novembro do 2011, constituíron un goberno en decembro do 2012, e sabedes este Real Decreto, que é un documento, ten 40 páxinas do BOE, sabedes canto saiu publicado no BOE? Saiu publicado no mes de abril do ano seguinte. Iso é porque o tiñan escrito. Cando a campaña electoral decían que non tocarían a sanidade, xa levaban escrita a reforma laboral e xa levaban escrito este Real Decreto, que o publicaron como Real Decreto Lei, co cual vai directamente do Consello de Ministros ao BOE, sin pasar por o Parlamento. E agora quer darse de demócratas e de negociadores e de proclives al diálogo e a negociación, cando en todos estes anos que mandaron en Madrid levaron máis de 80 reales decretos leis directamente do Consello de Ministros ao BOE. Iso é unha burla á democracia e aos cidadáns. Despois, cando haxa un cambio de goberno, tanto os servicios centrales como nas autonomías, aquí en Galicia é imprescindible, coste o que coste, rescatar para as externalizacións para o dominio público, é recuperar o control público do sistema sanitario, que temos un dos millores sistemas sanitarios do mundo e con estas estrategias para crear negocio o están desmantelando. Nada máis. Bueno, como non é moi tarde, se queredes... Como ya pueden ver en el tríptico que
tenemos aquí es una charla-debate, lo que quiere decir que es el turno de ustedes. El que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, duda, lo que sea, pues... Hola, bueno, non sabía todo un pouco, pero é que comentar un máis. Bueno, parece que sí, que pode haber un cambio político, entón podemos ter algo de esperanza. Entón, con esa esperanza refiro e pregunto. Toda esa hipoteca de todas esas privatizacións e todo eso que temos a tan longo ano, a tanto tempo, non? Canto nos costaría o erario público, por decirlo, sempre que como algo entendemos, unha hipoteca por 20 anos, claro, se nos damos un recibo, pues, canto nos costaría levantar todas esas privatizacións cuantitativamente? Sí, bueno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que trabajar en torno a eso. Hace unos días, bueno, hace unos meses, ¿no? Hablaba yo con Manuel Martín, representante de la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, en la necesidad que teníamos en estos meses, desde los distintos colectivos que nos preocupa el sistema sanitario público, de empezar a hacer un plan de gobierno, por así decirlo, ¿no? Que estudiáramos bien cosas concretas del sistema sanitario para recuperar las privatizaciones, que fuera un debate público, que la ciudadanía supiera, porque lo que sí es verdad, ya lo señalaba Pablo, es que no vamos a poder llegar al gobierno y al día siguiente todo para casa. Imposible, porque es de un coste extraordinario. Yo creo que sí, lo que había que hacer era estudiarlo bien, cuantificarlo, ir priorizando pues en un periodo, yo diría, de años, porque si no hay sistema, vamos, hundimos la comunidad en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, no sé si tú, Pablo... A ver, decir unha cantidad de canto costaría recuperar isto é moi difícil, eu non sei decir. Evidentemente, aquí habrá que facer, en algúns casos, procesos judiciais, habrá que ir á justicia. O novo hospital de Vigo xa está na justicia, hai unha denuncia na justicia ordinaria, hai unha demanda ante a Comisión Europea, é unha demanda probablemente ganable, posto que no proceso de construcción houve numerosas irregularidades, moitísimas irregularidades. A financiación non foi privada, os propios constructores non foron capaces de conseguir financiación, ao final foi a propia Xunta quen conseguiu diñeiro no ICO, no Banco Central Europeo, etc. Entón, habrá que buscar en cada caso a fórmula, se a vía judicial, e en algúns casos habrá que agardar, se cadra, non sei, a que venza a concesión porque cando se dá unha concesión a determinado número de anos e hai un contrato en vigor e ese contrato non ten defectos, hai que pagar non só o rescate, senón o lucro cesante. Eso podría ter un coste moi alto. Pero evidentemente o que hai que ter primeiro é a vontade política, e tendo vontade política, despois as cousas se fan. O goberno de Progreso en Galicia rescatou menos Galaria, que quedou Meteque, que non quedou fora, todas as fundacións que eran empresas financiadas con diñeiro público, pero de xestión privada, foron todas incorporadas aos Sergas. Levou tempo, porque estes procesos son lentos, traballosos, hai que negociar, hai que facer as cousas con sentido, pero evidentemente o primeiro é ter vontade política, despois ver en cada caso cal é a estrategia e cal é o costo. No quiero polemizar demasiado, pero el compañero ha dicho que el gobierno del PP cuando ganó las elecciones las ganó el gobierno en diciembre y en abril aprobó el Real Decreto 2012.
O sea, que se dio poco tiempo, lo que tú dices, que ya estaba preparado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a mirar si la concesión, si el dinero, etcétera, etcétera? Yo creo que no hay que esperar. Yo creo que la sanidad, como dijo la compañera, es vida, es salud. Y no podemos estar esperando a que Povisa cumpla el contrato, a que el otro cumpla el contrato, a que los de la hepatitis C no le puedan dar los medicamentos, o sea, hay que tomar medidas ya. Y si ellos tuvieron las santas narices de firmar tantos reales decretos, ¿por qué el gobierno, que vaya a venir ahora progresista, etcétera, etcétera, no puede hacer lo mismo? Yo creo que no podemos andar con meras cifras en la situación en la que estamos. O sea, si hay que darles dinero, yo no soy partidaria de darles dinero porque bastante nos han robado, yo creo que hay que tomar medidas drásticas en favor del pueblo. Y no empezar a decir, sí, hay que dejarlo a la justicia, no, para mí no. Para mí hay que dar un golpe de fuerza. Y el golpe de fuerza es ese. No hay que ser, bajo mi punto de vista, y no quiero polemizar, pero yo creo que estamos en una situación bastante grave. O sea, nos tratamos de decir, vale esterilizar lo de la esterilización del instrumental. Eso es gravísimo. Eso va a suponer más gasto para la sociedad, más gasto realmente. Si estamos en una situación tan drástica, yo creo que hay que tomar medidas que vayan en función de eso. Y luego, la ley que permite el tema de la privatización de la sanidad pública es la ley 15/97, ¿no? O 97, ¿no? Esa es la primero que hay que derogar. Esa es la primera. Y ningún concierto ni se paga nada a un hospital privado. O sea, todo en lo público. Y así habrá más trabajadores en la sanidad pública, así empezaremos a concienciar a la gente de que realmente hay voluntad de hacer otra política, no la política de los del PP, porque si damos vista para dentro de 20 años, van a decir, bueno, ¿y esto? No, en relación con el tema que acaba de decir, en la administración conozco un poquillo y padezco, ¿no? Además de conocerla. Porque acabo de decir, el dron es real. Pero claro, hay unos gobiernos que fueron elegidos. El PP hay un puso ahí, porque ahora parece que nadie lo conté, ¿no? Arrasó España. Tuvieron poder total. Ningún partido en este país, en democracia, tuvo poder que tuvo el Partido Popular en el 2011. Gobierno de España, gobiernos autonómicos, grandes ciudades, diputacións, no quedó nada. E tomaron acordos. Pero esos acordos, esos contratos, por exemplo, acabamos de ver ahora o tema da Ría de Pontevedra. Estes cabros que se van, lle dan 80 anos de normalización. Pois o que entre, non lle podes sacar, porque tens que indemnizar. Pero tens que indemnizar polo lucro que supostamente vai ter en 80 anos. Eso é terrible. Pero, claro, os ciudadanos no saben. Pero claro, el Trump que algo sabe, adelantaba esto, y dices lo contrario, yo faría como ti, metralleta y al campo y fuera. No, sí, no, pero yo digo, sí, pero es que no hay otra solución. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esos contratos todos que se ceden, no hay forma de sacarlos si no te los pagas. Que somos bandidos. Salvo que haya algún defecto de forma. Claro, por ejemplo, eu aquí en Santa Cruz estos días, expropio unha gasolinera, espero que acabe o contrato. Levo 10 anos esperando que acabe o contrato. Porque se non tiña que parar de dizer, e ainda así, a xustiza, entre comillas, ven os pedazos, non? Dándolle larga sopeta. E hostia, gobernar é moi difícil. É moi difícil, pero tamén a culpa teña moita vez os ciudadanos por permitir a golfos, gobernar os países, gobernar as administracións, gobernar tamén. Non é, ahora tamén se poden tomar medidas. Terán que estudiar, eu espero que entre agora do goberno de progreso, espero que entre en Galicia o goberno de progreso en su día, pero non creamos que vai ser a panacea, non é a panacea porque as cousas non son tan fáciles. Si estaba... Sí. Bueno, parece que nadie é capaz de definir a esa xente, non? No, para mí hai moitos anos que están, é unha máquina organizada
desconocida o poder que ten unha mafia tan ben organizada como esta, que ademais aproveitan a ignorancia, o analfabetismo, o desconocemento da historia deste país. Desconocen hasta que a xente cree que a seguridade é algo que lo van pola benevolencia do partido de todo. É unha desgracia todo isto. Creen que non teñen dereito a nada, non se dan conta que eles pagaron pola vida. Eu xa tenho algúns anos, pois resulta que lembro cando a beneficencia e conocí xente que morreu coa gangrena sen un sedante, fa uns anos 40 anos. Cando empezaron a vir toneladas de dinheiro, generarse toneladas de divisas, de Suiza, de Alemania, todo iso, que moitas delas iban ás contas privadas que eran, incluído o señor Franco, que marchou sin... Bueno, esa xente, aquí a pesca, a construcción naval, todo iso, pues claro, foi unha época de moito descredoído no económico. E foi, agora, xa que o sistema de seguridade social non é mesmo así por sí. Houve xente que daquela loitou moi duramente, que agora, precisamente, non os quero nombrar, están facendo unha política ao contrario do que foi desacreditar o socialismo, e por iso de aí tendemos ainda a separar. Aquí, ou impartimos cultura, a conciencia social, ou donde non, mentras a xente, home, sou en Valencia, é acojonante, perdón a expresión porque eu dixo moitas palabras. Entón resulta que vai, non sei que equipo de 25 a Valencia, 7 móviles, e sabe a xente, a banear os coches dos xogadores, e me quedo acojonado, porque resulta que ten o problema que ten, e non van contra eles personalmente. Aparte de socar, xa o dixeron ustedes, pero a justicia non é para todos, non estamos vendo. O caso noso, o caso deles é a hostia en paz. Así que eu non sei que nos quedamos. A verdade que encontro, non sei por que. Porque claro, ahora, que está Roberto, que é un gatilleiro, ya non conozco. Vale, mi pregunta era, apoyando lo que decía la compañera de acciones inmediatas, yo creo que hay posibilidad de empezar a ejercer alguna, ¿no? Que están en contradicción con leyes vigentes. Me estoy refiriendo muy concreto con la ley de protección de datos. Yo como ciudadana entiendo que son violados mis datos personales cuando me llaman de un hospital para decirme, señora, venga usted a operarse aquí en las narices. Yo tengo capacidad para denunciar al Sergas por la violación de esos datos personales y muy íntimos míos. Pero yo únicamente como María, ¿a quién tengo que acudir y de qué forma podemos ir pasito a pasito, como hacían los jesuitas, comiendo terrenito y haciendo posible que lo de la compañera sea efectivo y que la población vea que sí hay modos de ir atajando estas sinvergüenzadas, poquito a poco, sin tremendas cosas y de ¡bum!, un puñetazo en la mesa, pero sí ir dando pedacitos y comiendo terreno a base de denuncias que yo creo que son muy posibles, ¿no? Porque yo tengo una ley que me protege claramente y por otra parte tengo claramente al Estado que está violando mis derechos y entran en conflicto y alguien tendrá que solucionar eso. Habla del compañero de Valencia, lo tenemos que tener claro, muy claro, es que Valencia somos todos. Toda España es Valencia. No es diferente a Valencia de nada. Y esto roba igual o más. Lo que pasa es que habrá que ponerse en serio, y alguien tendrá que ponerse en serio, a investigar a esta gente como está haciendo Valencia. A ver, yo lo primero que diría es que, claro que es un problema recuperado. Es un problema recuperado, lo que nos han robado y lo que nos han quitado. Pero yo la primera sensación que tendría es que nos queda mucho.
que tenemos que hacer es impedir que nos quiten más, porque la base para la sanidad pública la tenemos, todavía la tenemos. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que privatizan de aquí al otoño, si es que son en otoño las elecciones. Esto es lo que me preocupa y tenemos que estar atentos y vigilantes para impedir. Porque exactamente igual que lo que han hecho con ENSE, van a intentar hacerlo con la sanidad de aquí a que se vaya, porque se van a ir. Bueno, pues vamos a echar, vamos a echar, pero ellos van a hacer la jugada de ENSE, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar vigilantes. Después, ¿cómo recuperamos? Sin ninguna duda tiene que ser una prioridad. Para mí, cuando gobernemos, cuando gobierne la gente, cuando gobernéis, la prioridad es la buena sanidad pública. Y con buenos gestores y buenos profesionales que los hay, ¿cómo se va? Primero, manteniendo esa calidad, pero recuperando. No es tanto la preocupación de recuperar, ¿cuándo voy a recuperar? Sino que para mí, el nuevo gobierno, su gran prioridad tiene que ser ¿cómo voy a mejorar la atención sanitaria de este país? Porque los sectores que han privatizado no es solamente el problema de que alguien se lucre de ellos, es el problema de que la calidad, la atención, la sanidad, la vida de la gente está en peligro. Y esto es lo que tiene que recuperar inmediatamente. Y naturalmente que va a costar esfuerzo y va a costar dinero, pero vamos a ser también capaces de hacerlo. Y me parece que también debemos tener una idea clara, que me parece que fue el amigo Vitrón que lo planteó. Esto no nos pensemos que es un problema exclusivamente de unos desarmados de aquí de Galicia o de Valencia Esto es un plan estratégico a nivel mundial. Es decir, que no pensemos que va a ser una pelea sencilla de decir, bueno, recupero el hospital de Vigo. Cuando recupero el hospital de Vigo, me planteo cómo desde Europa impido unas políticas de privatizaciones de lo público, de lo general, de lo imprescindible, y cómo para una ofensiva que es brutal. Como bien comentaba, empieza en Argentina de aquella, hacia finales del siglo XX, ya tenían unos planes estratégicos. Así tenemos. Ahora, ¿cuál es la gran victoria que podemos conseguir? Recuperar en 15 días un hospital público o un servicio. Sería una victoria estupenda. Pero para mí lo importante, la victoria real, es que el gobierno que haya esté dispuesto a hacer una seguridad de todos. Y desde el control político, garantizar que la seguridad pública sea de Bueno, yo echo de menos una referencia, el compañero que acaba de hablar sí hizo referencia y el compañero Alfredo habló de lo difícil que es gobernar, y está claro, eso es evidente, que para cualquiera que haya gobernado, que solamente fuera una comunidad de propietarios, lo sabe, que es complicado. Y acaba de señalarlo, que es la Unión Europea. Yo creo que tenemos un ejemplo que parece que estamos en un estado de Estados Unidos teniendo una memoria de vez. Tenemos un ejemplo que está ahí, a 2.000 kilómetros, que se llama Grecia. En Grecia, hace un año, exactamente hace un año, entraba un gobierno, y no gobierno ante la austeridad. Nunca el gobierno de Suiza, sí, para echar la cabeza. Y estuvieron durante 6 meses negociando con unos señores que el jueves, el otro día, en una portada brillante, rara vez, últimamente estaban bastante flojos, dijeron, nosotros sí sabemos quién va a gobernar. Y se veía a Angela Merkel, a Christine Lagarde y al del Banco Central Europeo. Nosotros sí sabemos quién va a gobernar. El pueblo español no tiene ni pajolera idea, pero nosotros sí. Entonces, tenemos que ver que es un plan estratégico. Un plan estratégico no abstracto, sino concreto. Grecia nos enseña el camino. Llevan 3 guerras generales contra Suiza. Nos enseña el camino a Grecia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Suiza no se apoyó en la movilización, porque los enemigos son muy poderosos, y la única manera de doblarle el brazo al enemigo es que ese gobierno de progreso se apoye en la movilización, y no se piense como se pensaba Varoufakis, como dijo en una entrevista que le hicieron, que porque tenía razón no se le iba a ganar. Podía tener todas las razones del mundo, que el plan de la Unión Europea es desmantelar. Christine Lagarde y el Consejo Europeo ya lo dijeron. El nuevo gobierno, quien gobierne, nos da lo mismo que sea un bloque de progreso, un bloque de derechas, va a tener que recortar 10.000 millones. Les da igual quien lo haga, la cuestión es que lo haga. Y que los únicos que lo podemos impedir no va a ser ese gobierno, porque ese gobierno, por su cara bonita, no va a conseguir nada. No creo que ni Podemos, ni
ni el PSOE tengan más narices que Varoufakis y Tsipras. Por lo menos eran iguales. Por lo menos eran iguales. Para no hacer desprecio a nadie. Y Varoufakis salió taifando y Tsipras hoy está llegando a acuerdos con el Estado de Israel. Entonces, yo creo que la coordinadora, esta coordinadora que convoca este acto, tiene un lema que nosotros en las elecciones lo planteamos en un comunicado que hicimos. Nosotros, como coordinadora, planteamos que, gobierne quien gobierne, hay que tomar 3 medidas. Primero, derogación de la 1597, porque es la puerta abierta por la cual entran todas las privatizaciones, pactada por el PSOE y el PP. Segundo, el Real Decreto del 2012, que ya se hizo mención. Tercero, artículo 135 de la Constitución, pactada entre Zapatero y Rajoy, en la cual se ponen los gastos sociales en función del pago de los intereses de la deuda. Y esas son las medidas que la coordinadora convoca todos los domingos, terceros domingos de cada mes, concentraciones con esos PSFs. Y lo vamos a seguir haciendo, gobierne quien gobierne. Si derogan esos 3 el primer gobierno, ponles en narices, lo celebraremos entre todos. Pero si no lo hacen y hacen como Syriza, que convierten un no en un sí, seguiremos luchando. Bueno, eu vou intentar facer unha pregunta de forma moi breve aquí, falando tamén de Europa, que non de tertulias de bar ou o que podemos falar aquí os vecinos. Non foi ningún de nós, non foi a propia Comisión Europea a que dixo ou emitiu un informe que o modelo Alcira non era sostenible económicamente. O sea que bueno, que hai xente que en teoría que ten ese poder, esa responsabilidade, que xa dixo que ese modelo pois non era sostenible. A partir de aí, bueno, en Galicia temos o exemplo do Hospital de Vigo como foi unha das demostracións de forza da ciudadanía en grandes, que foi esa manifestación con centros de miles de persoas na rúa en contra da privatización. Bueno, a miña pregunta ten que ver máis coa capacidade política, falando tamén da derogación da 15/97. Como é posible que se derogue ese tipo de esa lei nun goberno que vai entrar, no cal probablemente o partido de goberno sexa un dos que pactou esa lei, que incluso senadores, fiscales, etc., están en consellos de administración, como sempre vemos, de empresas que están vinculadas á privatización. E por outro lado temos, o señor non sabe mellor que ninguén ahora mismo, un Senado controlado gracias a unha lei electoral basada nunha fórmula moi complexa para elegir o Senado, que o único que fai é asegurar a maioría absoluta do partido que ten máis votos. Como podemos conseguir a derogación desa lei cun Senado controlado polo Partido Popular? Hola, nosotros. Es que casi empezamos de nuevo, ¿no? Porque habéis hecho muchos comentarios distintos, ¿no? Yo lo que sí creo, bueno, lo que yo creo, yo diría que lo creemos todos, o casi todos, es que esto va a ser un proceso, en el mejor de los casos, de medio plazo, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer de una manera inmediata, rápida, y otras cosas que hace falta tener la paciencia y la constancia del poder, y que la ciudadanía soporte ese poder que no va a poder satisfacer en un año y a lo mejor en una legislatura todos los problemas que hay. Porque a nadie también se nos escapa que muchos de esos problemas nos sobrepasan las fronteras, ¿no? O sea que yo creo que de lo que se trata en esta nueva, diría, etapa democrática que de alguna manera vislumbramos en España, es que tenemos que armarnos muy bien. Tenemos que armarnos muy bien para poder aguantar
incluso el sufrimiento que nos viene dado y que no vamos a poder solucionar en 4 días, ¿no? Por eso seguramente hay que ir por pasos, hay que ir poniendo y jerarquizando lo más urgente y lo más precario para luego ir entrando en las cosas de más calado, más profundidad y más complejas, ¿no? ¿Qué creo yo que tendríamos que hacer? Pues a mí me parece que hay que recuperar los presupuestos sanitarios, ¿no? Pues seguramente no va a ser posible en una legislatura, sino seguramente yendo muy bien como en 2 legislaturas. No sé lo que piensas tú, para recuperar el presupuesto sanitario que hemos perdido. Y otra cuestión que también me parece muy importante y que yo creo que es decisiva, no compete tanto, diría yo, como a la ciudadanía, como al interior del propio sistema, que es la propia motivación de los profesionales. Porque sin los profesionales motivados es imposible que eso funcione. Un reto difícil, reto difícil porque en estos últimos años, claro que es otra de las vías hacia la privatización, eso que es la desmotivación. Hace unos años, pues yo diría que el 60 o el 70% de los médicos de los hospitales trabajábamos solamente en dedicación exclusiva, por ahí andaba, ¿no? Ahora debe andar por el 30 o menos incluso, ¿no? Es decir, que ha ido calando, ha ido entrando tanto en la cuestión eso de la privatización que tenemos los hospitales en precario. Y una cosa que sí que hay que hacer es introducir mecanismos de control para lo que se está convirtiendo también dentro del sistema, que es la degeneración del propio sistema de muchos profesionales que se nutren de lo público-privado. Yo creo que eso hay que entrarle en directo, me parece que es una de las primeras medidas que hay que hacer, entrar y controlar que no haya transferencia de pacientes de lo público hacia lo privado. Eso no es coste, eso es control. En el momento que uno pegue 4 palos se acaba la fiesta, ¿no? Pero a mí me parece absolutamente imprescindible. Yo ahora no estoy en el hospital, pero evidentemente me llegan informaciones, y observo incluso periodísticamente algunas denuncias que han florecido estos días por ahí y cosas que yo conozco, y me parece que es una de las cuestiones más importantes. Y luego, pues eso también, a mí me parece que hay cosas que va a ser muy difícil, porque efectivamente ese decreto que permite ese paso, si hay un gobierno con el Partido Socialista y, bueno, y Podemos y los que sea, hay que haber muchas resistencias porque forman parte, ¿no?, de alguna manera de esos intereses. Habrá que intentar convencer, habrá que intentar razonar, pero en definitiva lo que tenemos que seguir ganando son posiciones de poder. Ben, dixeronse moitas cousas, eu concordo ca maioría das cousas que se ven aquí. Son un defensor da sanidade pública desde hai moitos anos, traballo na Asociación de Defensa da Sanidade Pública de Galicia e lle dedico unhas cuantas horas, pero tamén tive unha corta experiencia no Goberno do Progreso e o que desde fora se pode plantexar como algo inmediato, chega, se faz isto e xa está feito, ten moita razón o alcalde, que gobernar é complexo, as cousas que herdas, pois modificar determinadas compromisos, presupostos, concertos, concesións, iso pode levar un tempo. Decir o contrario, prometer desde calquer instancia política que vai ser chegar ao poder e cambiar todo e mudar todo, eso sería unha insensatez, porque iso non é posible, porque cando se toman decisións hai que facelas con seguridade xurídica e que iso non teña un coste superior co beneficio que se obtén cada decisión adoptada. Evidentemente vivimos nun mundo moi complexo, hai unha estrategia global para xenerar negocio de redor da sanidade, non só en Galicia, sino no Estado e en toda Europa. O neoliberalismo de Margaret Thatcher e Reagan creou unhas doctrinas e montón de documentos que
que avalan e apoian esta estrategia, e hai despois a nivel debaixo deste paraguas da estrategia global hai buitres a nivel local que se aproveitan desta situación e deste desorden para sacar lucro. Evidentemente, a clave está en chegar ao poder, con un goberno que teña unha clara vontade política, primeiro, de frear o deterioro do desmantelamento, en segundo lugar, de iniciar un proceso de restaurar o dano causado. Canto tempo e que coste vai a ter iso é cousa que haberá que ver parcela por parcela como se fai. Evidentemente, eu tamén teño as miñas dúbidas de que se o goberno constituído e presidido por o Partido Socialista realmente ver a Jordi Sevilla que ven de onde ven, do gran capital e de consultoras internacionales e de apoio ao gran capital internacional, pois como responsable da área económica non dá moita confianza nin moita seguridade de que, por lo menos no terreno económico, o PSOE tiña unha firme vontade de facer según que cousas. E tampouco dá moita seguridade, moita confianza que no grupo negociador este Meritxell Batet, que está casada co principal comán dereita de Rajoy na Moncloa. Bueno, supoño que aparte de convivir maritalmente, ao mellor tamén falan algo de política. Entón, eu esos dous elementos metidos no grupo negociador como me fai dubidar de que o proceso vai a resultar un goberno realmente progresista, comprometido ca restauración do Estado de Benestar, comprometido ca restauración da sanidade pública e de recuperación da sanidade pública, que é, repito, unha das mellores do mundo, que o sigue sendo a pesar de todo, pero evidentemente meteron xa unha serie de elementos que a poden ir minando desde dentro se non se intentan minimizar o dano a medio e largo plazo. Pero, a ver, en definitiva, ¿qué manera hay ya, ahora, y ahora, de poner trabas a todo esto? No, es imposible, por lo que estamos hablando, de cambiar todas estas leyes y de hacer un cambio de gestión, un cambio de todo. Pero sí, yo entiendo que Fiscalía tiene que hacer algo cuando se violan, un ejemplo como el que dije, esto ahora, pero cuando yo veo un facultativo atender como esta mañana, yo esta mañana estaba trabajando y me vino una señora, una consulta privada para pedir 3 pruebas de muy alto costo. Y aún encima pretendía que se le colara por todo el mundo que tenía su cita y su nombre. Entonces yo como profesional, ¿cómo hago eso? Porque aún encima yo no tengo una plaza, yo soy una contratada toca cojones. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi capacidad? O sea, sigo peleándome con el mundo, sigo frustrándome, sigo viniendo a reuniones, sigo agrupándome, con lo cual, o sea, cada vez me siento más frustrada, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, a ver, yo sé que pretendemos un cambio largo, el cambio largo va a venir despacio y cambiando el gobierno, senado, todas estas cosas. Pero ya, ahora, estos colapsos que impidan estos avances, o que por lo menos se piensen, sean conscientes de que la gente no somos idiotas, que nos la estamos comiendo porque la hay que comer, pero que la digestión no la hacemos. Eso hay que dejarlo claro, pero todos los días cuando están pasando cosas de estas, entonces nuestras organizaciones no tienen una capacidad jurídica para hacer frente a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque protestar sí, y salimos a la calle sí, pero es que no podemos desgastarnos así. Tiene que haber acciones inmediatas con soluciones ya. Que no sean grandes soluciones. Vale, de acuerdo, no vamos a hacer un cambio total y absoluto, pero si vamos a empezar a poner trabas y decir, no, mire, es que usted no me puede llamar por teléfono para ofrecerme un servicio como el que yo tengo garantizado. Es que usted, este señor, no puede pedir desde un sitio público, hacer un clientelismo y que lo pague la pública y que se lleve la gloria a la privada.
Yo como profesional, ¿cómo hago? Como persona, ¿cómo hago? Si me cuesta que voy 2 horas a Australia. A ver, eu non sei moi ben o que estás planteando, creo que cada quen na súa vida No, personal e profesional pois terá que ser honesto, consecuente, goberne quen goberne. Eu creo que todos os que traballamos nos servicios públicos temos o deber de traballar para a xente. Claro. Incluso que os nosos xefes pois non sean, en fin, non lle teñamos unha gran simpatía, pero nós temos o deber de facer o mellor posible para a xente. Ahora ben, eu aquí non estamos falando disso, aquí estamos falando de que en este momento precisamente se cadra con todos os matices que algún dixemos, non é un momento para o pesimismo, é un momento para pensar que as cousas se poden facer de outra maneira. Existe a posibilidade de que haxa un goberno. Eu penso que a nivel persoal e cidadán debemos traballar para que en Galicia tamén o haxa, e a única forma de cambiar as cousas de verdade, evidentemente, se hai presión na rúa, se hai movilizacións, se hai exigencia cidadá, e se a cidadanía organizada exerce presión e control sobre o poder irá nun sentido ou irá noutro. Pero, ao fin e ao cabo, o gobernar e o influir nas decisións políticas que importan de verdade para a vida da xente, iso se fai desde os presupuestos, decir, canto se recauda, en que se invirte, a que destinos vai o recaudado. E desde o BOE, legislando, que se pode legislar a favor dos lobbies ou a favor da xente. Entonces, cando haxa un goberno que queira facer unha política progresista, restaurar o estado de benestar, os servicios públicos, terá que facer presupuestos que vayan nesa dirección e terá que legislar tamén nesa mesma dirección. Eso se fai dun día para outro? Non. Temos que ser pacientes e ter a confianza de que a vontade política leva o camiño nunha dirección diferente a como foi hasta ahora. Eu non sei se entendí ben, pero que se me ocurre comentar. A ver, me parece que hai cousas que tienen que ser inmediatas, en la que sean cousas pequeninas e que non sean cousas grandilocuentes, como cambiar unha lei, todo esto, pero non deixarnos atropellados diariamente, me parece fundamental tamén. O decía o que agora, eu dixo de outra maneira, hai unha realidade. A sanidade pública tamén se está deteriorando por profesionales da medicina. Estamos pagando todos. Non acaba de decir que hai uns anos era o 60% ou un 30%, non un 20%. Pero claro, é lamentable que vayas a unha consulta e que lle no es que usted lo atienda mejor, o mismo médico che diga que en el tirón ou non sei que en 4 días se atiende. Pero os análisis, as pruebas, o TAP e la madre que me parió se fai na Seguridade Social. En daquela me atenden en 4 días. Eu agora para unha consulta de mierda, tengo unha roseta para parecer, non sei, para unha cosa que me sale aquí na cara, pois, tuve 2 meses, para unha consulta, non para operar. Para que me dixera en un minuto xusto, oiga, sí, na roseta, esto non tiene solución, non sabemos de que viene esta enfermedad, e fuera, vale, se toma por cara. Que tremendo. Claro que hai medidas que se poden tomar. Isto que dixo ela, claro que iso hai que denunciarlo, pero que non o den que denunciar? Os que viven a diario. É como que dicen, no, es que están tirando la basura en las papeleras. Oiga, dígame quién la tiró. Pero non o dice. Non me quere decir que tiró la basura en la papelera todos os días en los redes. No, pero é tremendo. Entonces, si no hai esa colaboración ciudadana, nadie vai, non hai maritas nada. Eu que, o que creo que pode ter un goberno de progreso é que pode paralizar o que están facendo. Dixe moito. E depois pajaritos preñados, non? Que para iso hai que gobernar. Decía o presidente da Xunta outro día nunha reunión comigo que só da baixada de intereses que fixo o Banco de Europa, ese índice non sei un cero non sei que, só esa baixada lle supuxo a Xunta de Galicia un aforro en intereses, un 0,80 millóns de euros. Sabe Dios o que daríamos? Si un 0,3 ou un 0,2 lle supón en intereses, non en capital, en unha de euros, e me dixo, Gelo, estamos empujados hasta a cabeza. Pues, imaginaros o que entra o que lle queda. Creo que decía a compañera, penso que son cousas distintas, son discusións se van no mesmo camiño pero distinto. Porque hai unha discusión que a privatización da sanidade non é allea a privatización da educación, a dependencia,
asunto, non é unha cuestión que se mete a sanidade. O sea, non se entende a sanidade se non se entende a reforma laboral e se non se entende ao desmantelamento do ensino público. Non se entende. Porque o que diga a compañera é un nivel distinto ao que estábamos a falar anteriormente. O nivel anterior era goberne quen goberne, hai que tomar medidas. Decía o compañero que decíais que o rescate, e aproveito para decir yo, decir que o rescate tal, que o rescate é moi costoso e pode tardar. De hospitais grandes. Eu penso nos 600.000 habitantes de Vigo que xa teñen privatizados os dos hospitais. A eses non van a esperar. E conhecendo os vigueses, menos. Os coruñeses son mellor hospitalismo, que son máis pacíficos. Pero non temos o Suac, que ainda non tocaron de todo. Pero en Vigo xa non teñen hospitais públicos. Entón, en Vigo non se pode esperar. En Vigo hai que rescatarlo por aí as condicións que se son. Porque se non, os vigueses van a decir este goberno non existe. Primeira cuestión. E a segunda cuestión, que é o que decía que, ligando a cuestión concreta, eso, no posible goberno. Ahora, a compañera Pondera, me parece que es una tarefa que a compañera y todos los que estamos en organizacións tipo coordinadoras, tipo sindicatos, eso sería unha tarefa dos sindicatos, das organizacións, dos sindicatos, dos traballadores da sanidade, que tiñan que estar denunciando o que está pasando. E tiñan que denunciar públicamente cales son os putos médicos que collen e van ao quirón a atender. Denunciarlo públicamente. Non pode ser que esperemos a unha lei dun goberno cando chega, porque estamos todos mortos. Non. Eso hai que denunciarlo públicamente. E a coordinadora, e a plataforma de Sanidade, e as asociacións en defensa e os sindicatos, e a CIGA, e a Comisión Obreiras, e a UGT, etc., tiñan que estar poñendo diante da cara quen é o xefe de urgencia do Suac, que é o xefe de urgencia do Quirón. Eso tiña que estar denunciado constantemente. E eso non é esperar un goberno. Non hai que esperar un goberno. No es por los trabajadores, mientras no está la patronal, los sindicatos no van a encontrar ella. Pero hay organizaciones que sí pueden hacer, y si no, construimos unas nuevas. No, o tan claro como si las pequeñas organizaciones tenemos capacidad para denunciar eso, los que tenéis grandes proyectos políticos, ¿apoyaríais judicialmente en fiscalía nuestras denuncias? Quiero decir, os sumaríais a decir, mira, como nosotros tenemos 2 duros más que vosotros y un poquito más de poder que vosotros, ahí vamos. Vamos. O sea, esa sí nada más la pregunta. Solo eso, ¿no? Solo eso. No, vamos a ver. Yo decía antes que a mí me parece que una de las tareas, nada fácil, hay que hacer, yo decía 3 cosas. Una, aumentar los presupuestos. Otra, rearmar a los profesionales. Y otra, controlar desde dentro el sistema. Y rearmar a los profesionales y controlar el sistema es un poco lo mismo, ¿no? Porque si efectivamente, como decía Geno, ¿no? Si al final no hay denuncias, las cosas sabemos que ocurren, ¿ya? Pero hay que denunciarlas. Pero cuando una cosa se denuncia, y claro, hay que hacerlo con fundamento, muchas veces las dificultades son el fundamento, ¿no? Yo puedo sospechar que fulanito, sé qué, pero si el paciente no es capaz de denunciarlo y no es capaz de ponerlo en evidencia, porque como eso juegan también y a ambas partes les interesa el negocio. Le interesa al paciente porque no tiene más remedio o cree que le viene mejor, que le interesa al otro porque evidentemente recauda. Entonces, si el paciente no protesta, otra cosa es cómo se controla eso, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos de control y de denuncias concretas y perseguir a aquellos que sabemos o que se nos dice esta persona está haciendo esto y montar un sistema de persecución y de control de eso, ¿no? No es fácil, no es fácil porque hay mucha defensa y mucho miedo, ¿no? En este tipo de alegatos. Para que un paciente denuncie una cosa de ese tipo, vamos, ocurre uno de cada 1000 que extorsiona, uno contesta, porque la gente se amedrenta, ¿no?
entonces, en definitiva, yo lo que creo es que hacer, digo, más allá de las luchas individuales, ¿no? Pero luchas individuales desgastan mucho. Tienen que ser luchas colectivas y luego mecanismos de control, porque sabemos dónde hay esos bolsas de fraude y gente que está haciéndolo mal. Pues hay que poner el foco donde sabemos que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo me quisiera hacer un par de puntualizaciones en esta reunión. La primera, ser lo más positivo posible dentro de la situación, pero este problema que tenemos con la sanidad, no solo con la sanidad, no nos olvidemos, está también el ensino, está también la justicia, etcétera, etcétera, con esos mismos problemas. Para mí, tres pilares fundamentales de una sociedad, ¿no? Sanidad, educación y justicia. Va a ser muy difícil porque llevan muchísimos años estableciéndose ahí las coordenadas que ellos quieren que se impongan y que al final se llegue a la solución, ¿no? Final, ¿no? Que es erradicar todo lo que tenga que ver con lo público en beneficio de ellos y de sus intereses. Evidentemente, como decía el compañero de la coordinadora, no lo van a hacer los políticos el cambio, porque quien manda, como decía Salvador también, estamos hablando de que nosotros hemos perdido nuestra soberanía en favor de Europa. Nosotros somos meramente unos espectadores en este momento, porque lo que decía el compañero, nosotros los que gobernamos somos los que estamos ahí, en Bruselas, ¿no? Y ellos van a decir, ellos están esperando que sí que tengamos un gobierno, ahora establecido, que sea posiblemente de progreso. Señores, es que ustedes me tienen que devolver 10.000 millones. Claro, intentar hacer estas cosas y pensar en lo que vamos a hacer, a lo mejor no estamos planteándonos que no vamos a hacer mucho desde aquí, sí que hay que hacer desde otros puntos. Sigo sin entender por qué